Hola nuevamente, estamos en la segunda parte de la presentación acerca del manejo de la vía aérea en RCP y en esta nueva presentación vamos a hablar específicamente sobre vía aérea avanzada. Por supuesto, para la utilización de la vía aérea avanzada necesitamos muchísimo más instrumental, muchísimo más capacitación. La mayoría de veces eso nos va a dar un mayor control de la vía aérea y el día de hoy vamos a platicar sobre ese tema. En los objetivos de esta segunda parte de la presentación de vía aérea y ventilación, vamos a revisar los dispositivos de ventilación cuando nosotros hablamos de una vía aérea avanzada. Vamos a hablar de dispositivos extraglóticos y también vamos a hablar de intubación endotraqueal y todas las características y el material que vamos a utilizar para esta. Entre la recuperación de las ventajas y las desventajas de este tipo de dispositivos, pues las ventajas son mucho más en este tipo de casos, porque para el manejo de la vía aérea es mucho más rápido el aprendizaje, es mucho más rápida también la colocación, no digamos en parada cardiorrespiratoria, que nos interesa muchísimo disminuir cualquier tipo de maniobra que detenga el masaje cardíaco y que optimice la ventilación. En situaciones de vía aérea difícil, de observación de la vía aérea o de muchas secreciones, es más fácil también manejar la vía aérea y no hay necesidad de una laringoscopía directa. Entre las desventajas, pues prácticamente es edema del área supraglótica y periglótica que puede causar por que esa presión que quedan precisamente estos dispositivos y por supuesto que el tiempo en el cual se van a dejar estos dispositivos, entre más horas pasen, más riesgo de edema de toda el área de la glotis con complicaciones que incluyen isquemia del área que se han reportado. Por lo tanto, son dispositivos de manejo transitorio de la vía aérea, en lo que después de esa situación debería de pensar el equipo si hay otras situaciones para manejarse la vía aérea controlada de una manera más prolongada. Ahora vamos a hablar de dispositivos extraglóticos, que en parada cardiorrespiratoria y manejo de la vía aérea complicado es un tema obligado de hablar, aunque probablemente no está tan diseminado en muchos lugares, pero es algo a lo cual todos deberíamos de introducirnos y en las áreas de emergencias y en las áreas extrahospitalarias deberían de utilizarlo. Y para hablar de ellos tenemos que recordar la anatomía. En el lado izquierdo tenemos un dibujo, un esquema, en donde observamos una vista posterior y una vista sagital de la vía aérea. Probablemente en la vista sagital sea un poco más fácil de comprenderlo. En el óvalo celeste que nosotros tenemos acá, eso es el área extraglótica. O sea, estamos hablando de que no tienes que entrar a la glotis. Si puedes encontrar la epiglotis que es esa como cobertura, es esa puerta que abre y cierra la entrada de la vía aérea, es ahí donde nosotros vamos a colocar un dispositivo para entregar aire al paciente. Por eso se llama dispositivo extraglótico, porque no es necesario que pase la epiglotis, no es necesaria que entre a la glotis. En el lado derecho tenemos también un esquema como uno de los dispositivos queda afuera de la glotis y puede entregar aire a la vía aérea, que al final es lo que buscamos. Dentro de los dispositivos extraglóticos tenemos los dispositivos supraglóticos, o sea que quedan sobre la glotis, como en el esquema lo estamos viendo. Eso es un dispositivo supraglótico, se introduce a través de la boca, por decirlo así, lo vamos a introducir pegado al paladar duro y a la parte empujándolo con nuestras manos hacia la faringe. No se necesita ningún otro dispositivo como un laringoscopio o algo así, no. Solamente es el dispositivo y nuestras manos que lo podemos avanzar y lo llegamos hacia el espacio supraglótico. Ese es el lugar donde queda y de ahí es donde nos va a entregar intercambio ventilatorio al paciente. Este sería otro esquema de un dispositivo supraglótico, específicamente una mascarilla laringea, de cómo queda en el espacio supraglótico. No es necesario que entre a la glotis para causar intercambio gaseoso.
Aquí hay otros ejemplos de mascarillas laríngeas o dispositivos supraglóticos. A lo largo del tiempo han avanzado las características y han mejorado las diferentes materiales, rangos de seguridad, eh, sistemas de aspiración para la vía esofágica, que nos reduce el riesgo de aspiración, el riesgo de edema, eh, y la fuga aérea es muchísimo menor, así como la colocación. Entonces, todos estos dispositivos son, como les digo, mascarillas laríngeas en diferentes fabricaciones, en diferentes modelos, todas con básicamente la misma idea. Y entre los dispositivos extraglóticos también están los infraglóticos. El tubo laringio es uno muy importante. Si te das cuenta, este no queda en el área supraglótica, sino que realmente este dispositivo se introduce entre el esófago, eh, y hay un espacio entre los dos balones que tienen unos orificios que conectan con, con la bolsa autoinflable, y este es el espacio que va a quedar en el área de la entrada de la glotis, y este es el área que va a causar intercambio gaseoso, y los dos balones prácticamente producen el sello tanto de vía aérea superior para que no haya fuga de aire hacia la faringe como hacia el esófago, y por tanto entre estos dos sellos se queda el aire y ventila por el espacio periglótico. Este otro dispositivo infraglótico es la misma idea, este se llama Combitube. Básicamente es lo mismo, es un tubo en la punta interna que entra al esófago con un balón inferior que hace un sello hacia el esófago para impedir que haya reflujo de material gástrico hacia el área periglótica. También tiene un balón superior que evita la fuga de aire hacia la faringe, pero prácticamente son dos tubos. Un tubo que va solo con aire y otro tubo que va hacia el área esofágica, y eso permite poder disminuir la distensión de gas si es que hubiera a nivel del estómago, y también produce drenaje gástrico, y por eso esto disminuye las aspiraciones que pueden ver hacia el área faringe y no digamos hacia el área glótica y la vía aérea. Hemos hablado hasta el momento del manejo de la vía aérea, pero ninguno de los dispositivos que hasta el momento hemos hablado aíslan de una manera específica, y por eso es que no le podemos llamar dispositivos de vía aérea avanzada. La intubación eh, endotraqueal, que es lo que vamos a hablar hoy, esto es lo que se considera una vía aérea avanzada. Y el material, pues lo describimos acá. Siempre deberían ser un checklist antes de poder empezar a hacer una intubación, porque si algo de esto falta, pueden haber muchísimos problemas, y el momento de observarlo no es cuando ya te falta, sino que es antes de la expiración. Como lo vamos a hablar, el momento de decir que vamos a ponernos a intubar al paciente es el momento en que todo el equipo lo tenemos listo, y a continuación vamos a describir las partes más importantes. El laringoscopio, que normalmente pues, lo vamos a encontrar en palas curvas, que el nombre es Mac o Macintosh, o en palas rectas, que el nombre es Miller, son las más frecuentes, en números que van desde el 00 hasta el 3, que es lo más frecuente. Entre más pequeño es el número, la pala es más corta, y nos sirve para pacientes más pequeños. Normalmente están hechos de material de metal, con baterías que pueden ser recargables o pueden ser descartables. Hay algunos que son eléctricos, pero los más maniables son estos de baterías. También nosotros encontramos palas que son de metal, reusables, reestilizables, y ahora con más frecuencia vamos a encontrar palas plásticas descartables de un solo uso, y eso disminuye los riesgos infecciosos en los pacientes. Cuando hablamos de intubación, debemos de recordar que la idea es que nosotros, como las
realizamos una laringoscopia directa, es que nosotros con nuestro visual podamos observar tres ejes del paciente. Y básicamente lo que tratamos de hacer es alinearlo para que nuestra vista pueda coincidir con esos ejes. Entonces está el eje oral, el eje traqueal y el eje faríngeo, donde se mira en la imagen de la izquierda de arriba. Cuando nosotros causamos extensión en el paciente colocando un rodillo abajo de él, entonces lo que estamos haciendo es que alineamos el eje traqueal con el faringio y el eje oral. Y ahí es donde podemos nosotros introducir un laringoscopio. Los laringoscopios nosotros vamos a decir la pala que estamos usando, si es una pala curva o una pala recta, dependiendo de las características del paciente, según lo anterior que esté la vía aérea, el área de la glotis. Cuando nosotros pensamos que el paciente tiene una vía aérea más anterior, tratamos de utilizar hojas más curvas, y cuando la vía aérea, el área de la glotis no es tan anterior, pues podemos utilizar palas rectas. Y aquí en el dibujo de abajo, en el esquema de abajo, podemos observar también cómo también debería de quedar la punta de una pala curva en el área de la válvula inmediatamente superior a la epiglotis, versus una pala recta, que la idea de la pala recta es prácticamente entrar a la cavidad laringea y vamos a recomendar entonces de manera general, pero no puede hacerse siempre con todos los pacientes, pero de manera general la recomendación de la hoja va a depender según la edad del paciente. En un paciente prematuro, utilizas una hoja recta, número 0 o número 00. En los recién nacidos normalmente te quedas con la 0. Niños menores de 1 año, de las que más utilizamos son hojas rectas del número 1. Y entre más grande es el niño, como te darás cuenta, utilizamos las hojas curvas, y eso ya lo dijimos, es por la posición de la laringe, que es más anterior, y la forma en la cual alineamos los tres ejes, como lo vimos en la diapositiva anterior. Niños arriba de 1 año ya andamos en las hojas 1 y 2, desde los 2 a los 5 años normalmente se queda en una hoja 2, y de 5 o 6 o 7 años es que ya empezamos a utilizar hojas 3 para adolescentes y adultos. Pero insisto, más que la edad va a depender de la anatomía específica de un paciente, y por eso es que siempre deberías de tener varias hojas, no solo una. Digamos, tienes un paciente de 2 años y decir, este paciente seguro que con la 1 lo voy a lograr. No, siempre deberías tener al menos 2 hojas adecuadas para el paciente, porque pues, las condiciones anatómicas del paciente pueden variar, y lo que normalmente utilizas una hoja curva 2 puede requerir una recta por la misma anatomía del paciente. Siguiendo con las descripciones del material, está el tubo endotraqueal, que pues es un tubo hueco de plástico, maleable, flexible. Entre más delgado es el tubo, pues es más flexible, o sea, es más aguado. Por eso es que también cuesta un poco más manipularlo, entre más delgado es. Nosotros numeramos los tubos, tal vez lo has oído, que van en tubos de punto 5 en punto 5 la numeración, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 5.5, 6, 6.5, 7, 7.5. Y este número tienes que entender que se refiere a la medición del diámetro interno en milímetros. O sea, el hueco por donde pasa el aire del tubo, a eso se refiere el número de tubo. Un tubo número 5, eso significa que es un tubo que tiene 5 milímetros de diámetro interno. Para nosotros es importantísimo el diámetro interno, ya que, como tú sabes, la resistencia de un cilindro, una de las determinaciones más importantes es su diámetro. Entonces, si tú buscas sobre el tubo, normalmente el tubo en la parte exterior dice el número 5, y a la par dice diámetro interno en sus siglas. DI si es en español, o ID si es
en inglés. Y también no te vayas a confundir porque la mayoría de tubos también dice el OD, que es el diámetro externo. Pues no confundas el diámetro interno con el externo, pero el número normalmente más grande siempre es el diámetro interno. Y el que siempre medimos es el diámetro interno. En esta imagen, desde la izquierda hacia la derecha, nosotros vamos a observar normalmente una punta biselada. La punta biselada, la dirección del bisel es hacia la izquierda por la posición anatómica de los bronquios. Así, y cuando tú observes un tubo urotraqueal, por favor, míralo, que la punta sea biselada hacia la izquierda. Hay algunos tubos de tamaño neonatal muy pequeño, que el bisel es muy poco marcado, pero siempre es biselado. Si te vas de esa punta hacia arriba, inmediatamente del lado derecho vas a encontrar un agujero lateral. Ese agujero es muy importante que quede hacia la derecha porque optimiza la ventilación de un bronquio pulmonar derecho, especialmente en casos en los cuales el tubo queda un poco más metido de lo correcto. Eso nos mantiene un poco más de ventilación. Más arriba, en la mayoría de tubos urotraqueales, arriba del número 4.5, vamos a encontrar un balón que es inflable. Eso nos ayuda a disminuir las fugas. Abajo del tubo 4 sí hay tubos con balón, pero normalmente no utilizamos tubos con balón abajo de tubos 4 o 5. Muchos de los tubos siguiendo tienen un canal accesorio de aspiración y irrigación. No todo lo tiene. Más arriba vamos a encontrar unas líneas negras que son las líneas que están marcadas para que queden a la altura de las cuerdas vocales. Cuando tú estás intubando, metes el tubo urotraqueal y deberías de ver que esas líneas son las que te quedan a la altura de las cuerdas vocales. Están las marcaciones de los números en el cuerpo del tubo que te dicen la distancia desde la punta biselada a lo que te vas alejando. Entonces ahí dice si el tubo te está en número 10, número 11, desde la punta hasta donde la marca que estés observando. Algo importante y que no todo el mundo busca siempre es que en el tubo hay una línea que se extiende casi a todo lo largo del cuerpo del tubo y eso es una línea nasal. O sea, esa línea debe de quedar en el centro, por decirlo así, viendo hacia el centro de la nariz. Y eso te dice que el tubo no se gira, especialmente ya cuando está dentro del paciente es difícil verlo. Cuando está afuera, la curvatura te dice cómo debería ser, pero ya cuando está adentro metido es más difícil ver eso. Y si ese tubo se gira, lo importante es lo siguiente, ¿te recuerdas? Y si regresamos a la punta va biselada hacia la izquierda y tiene un agujero lateral derecho. Si tú giras el tubo adentro del paciente, esa punta ya no va a quedar hacia la izquierda, sino que va a quedar hacia adelante, o si lo giras más va a quedar hacia la derecha. Y de igual, el agujero lateral ya no va a quedar hacia la derecha, sino que va a quedar hacia atrás en la posición del paciente o más hacia la derecha. Y eso a veces produce alteraciones en la ventilación del paciente. Entonces asegurarse que esa línea siempre quede hacia la nariz. Siguiendo están los controles de la inflación del balón. Ahí conectas tú una jeringa e insuflas aire, ¿verdad? Para que se llene el balón que está en la otra punta y eso disminuye las fugas aéreas. Siempre que inflas este balón, lo recomendado es que siempre se infle con un manómetro para no pasarse de una presión determinada. Y hacia la punta está la conexión que va a ir hacia la bolsa autoinflable. Hay algunos tipos de cálculos que nos pueden sugerir el número de tubo endotraqueal que debemos utilizar para nuestros pacientes. Estoy hablando del grosor, ¿verdad? El número de tubo endotraqueal es el grosor. Cuando nosotros tenemos neonatos, normalmente niños menores de 1 kilo se le colocan tubos de 2.5. De 1 kilo a 2.5 kilos andamos en el tubo 3. De 2 a 3 kilos andamos en un tubo 3.5. En los pacientes, en los lactantes hasta 1 año, andamos en tubos 3.5 y 4. Y cuando ya tenemos pacientes arriba de 1 año, hay una fórmula que puede ayudar mucho para dar un tubo sugerente que puedes utilizar.
La fórmula, recuerda, es para mayores de 1 año. La fórmula dice que si tú pues tienes la edad en años del paciente y lo divides en 4 y ese resultado le sumas 4, ese es el tubo aproximado que puedes utilizar. Te pongo un ejemplo. Si el paciente el paciente tiene 4 años de vida, 4 años de vida, 4 años dividido 4, que es la fórmula, eso te da 4 dividido 4, 1. 1 más 4, 5. Entonces ese paciente de 4 años debería utilizar un tubo 5. Otro ejemplo, un paciente de 8 años. 8 dividido 4, 2. Más 4, 6. El tubo que usa es un tubo 6. Un niño de 1 año. 1 dividido 4, 0.25. Más 4, 4.25. Por eso te dice que ese paciente debería dar entre un tubo 4 y un tubo 4.5. Tratamos de utilizar pacientes tubos sin balón en pacientes menores de 8 años por el riesgo que hay de edema de la vía aérea, ¿no? Pero a veces es necesario usarlo. Ya hablamos entonces del grosor del tubo que vamos a utilizar y ahora vamos a hablar de la longitud, o sea, cuánto vamos a meter del tubo. Y para hacer esto hay dos fórmulas que vamos a recomendar acá, hay más, pero estas son las que más utilizamos. Una fórmula, recuerda que al final solo son sugerentes. Una fórmula es que ya tienes el grosor del tubo y ahora lo multiplicas por 3. Y esa es tu longitud que vas a meter. A ver, si tienes tubo número 4, del 4, ese es el que pusiste. Por 3, 12. O sea, un tubo 4 debería estar unos 12 centímetros introducido entre el paciente. Y la medición lo vamos a hacer, recuérdate, a la altura de los incisivos centrales del paciente o de las encías si es que el paciente pues no tiene dientes todavía. A ver, te pongo otro ejemplo. Si le pusiste un tubo 5 al paciente, ¿cuánto deberías de meterlo? Según esta fórmula, 5 por 3, 15, exacto. Esas son, como yo te lo dije, solo son sugerencias. Después de que tú dejas el tubo en donde lo has calculado, deberías de evaluar al paciente, le pones el estetoscopio a nivel del ápice pulmonar del lado izquierdo y lo comparas con el ápice pulmonar del lado izquierdo, viendo si la auscultación y el ruido, el murmullo es simétrico. Mira que la expansión también sea simétrica y no sea unilateral para que esos datos clínicos te dicen al final si ese número que encontraste es el correcto. Y hay otra fórmula para mayores de 2 años, que es 12, que es una constante, y a eso le sumas la edad partido 2. Si el paciente tiene 4 años, entonces edad partido 2, 4 dividido 2, 2. Más 12, 14. Y en 14 deberías dejarlo. Insisto, esas fórmulas son fórmulas que sugieren dónde debes dejar el tubo. Pero lo más importante es después de que dejas el tubo así, valoras clínicamente la expansión 1 y la auscultación 2. Dos cosas rapidísimas que siempre se deben hacer después de haber intubado a un paciente. Otro de los elementos importantes en la intubación endotraqueal es el fiador o guía flexible, que está hecho de material semirrígido, muchas veces es aluminio, forrado de silicón o materiales plásticos, que lo que hace es mejorar la consistencia del tubo orotraqueal, que normalmente es muy flexible, mejora la dirección de la punta del tubo, especialmente cuando la vía es muy anterior en el paciente. Debemos de recordar que la guía se introduce adentro del tubo, recordando que la punta de la guía no debería exceder el extremo que va a la vía aérea del paciente. Y el otro extremo se dobla en la boquilla del tubo orotraqueal. Durante la práctica identificaremos bien las características de este procedimiento. Las indicaciones de intubación, estamos hablando de una parada respiratoria o cardiorrespiratoria, aislamiento de la vía aérea, necesidad de ventilación mecánica
y extracción de cuerpo extraño. Recuérdate, la intubación no es lo prioritario, lo prioritario es la oxigenación, pero cuando nosotros estamos en una parada cardiorrespiratoria es muchísimo más fácil aislar la vía aérea y ventilar al paciente con tubo. O sea, cuando le estás dando masaje cardíaco, se mueve la mascarilla y hay que volver a hacerlo. Así, y te recuerdas las complicaciones y desventajas de la mascarilla facial, que es que se distiende el estómago, o eso puede hacer que el paciente vomite. O sea, estas condiciones te dicen, es mejor que intubamos al paciente rápido, pero no te lo obliga, especialmente de entrada. Entonces, para intubar al paciente debes de estar listo. Hay situaciones que te obligan a ti a intubar más temprano, como el hecho de que necesites darle drogas al paciente y no tengas una vía vascular y lo puedes hacer alguna droga por el tubo orotraqueal, o a veces que no se puede porque el paciente no se puede manejar la vía aérea con una mascarilla ni con un dispositivo extraglótico y hay que intubarlo. Bueno, pues en ese tipo de situaciones pues es más prioritaria la intubación, pero son situaciones muy específicas. Ya viendo la secuencia de intubación, entonces primero debemos haber empezado a ventilar con bolsa mascarilla al paciente. Debemos de haber elegido nuestro tubo y comprobar que todo nuestro material y las personas para intubar están. Y después de eso vamos a pasar a intubar, recordando que la intubación debería no durar más de 30 segundos. Esta es una imagen en donde miramos cómo colocamos la pala sobre la pala del laringoscopio sobre el mango del laringoscopio. Normalmente estos dispositivos son estándares, pero tienes que asegurarte porque hay algunos laringoscopios que no son estándares. Entonces cada vez se hacen más marcas, más dispositivos diferentes. Entonces no podemos decir que todas las hojas coinciden o se adaptan a todos los mangos. Por eso es que siempre hay que comprobarse de que estos dispositivos sean compatibles antes de proceder a la intubación. Aquí miramos unas fotos donde se está haciendo la maniobra de intubación. Primero recordamos que introducimos la hoja del laringoscopio del lado derecho de la boca, la avanzamos adentro de la boca, empujando la lengua hacia la base de la boca, no empujándola hacia la orofaringe posterior. Es algo muy importante, por eso identificar la lengua. Después de que estamos avanzando la hoja del laringoscopio, la vamos dirigiendo hacia la izquierda, avanzando hacia la base de la lengua. Vamos a ver la orofaringe posterior. Vamos a ver el esófago si es que hemos avanzado bastante. Y si empezamos a levantar un poco más el laringoscopio, vamos a ver las cuerdas verdaderas, que es el real punto que nosotros debemos observar antes de poder introducir el tubo orotraqueal. Eso es un esquema que es muy interesante porque diagrama de una manera muy práctica cuando nosotros metemos al laringoscopio básicamente qué es lo que miramos. Entonces, si puedes observarlo despacio, hay 3 puntos, 1, 2 y 3, que es la tráquea, el esófago y la valécula, que son los lugares donde puedes tú estar con la punta del laringoscopio, ya cuando tienes el laringoscopio adentro, ¿verdad? Tienes que identificarlos. Es la tráquea ideal, porque por supuesto, si estás ahí, puedes introducir adecuadamente el tubo orotraqueal. El esófago, pues que si estás en el esófago deberías de retirar un poco hacia atrás la hoja del laringoscopio. En la valécula, que si estás muy metido con la punta del laringoscopio en la valécula, pues no vas a observar bien la vía aérea. Y algo importante es que la hoja curva, precisamente la punta de la hoja, debería de ponerse en el inicio de la valécula. Es importante. En cambio la hoja. Y por supuesto, después de que ya tienes el laringoscopio adentro, esta es la imagen que uno quisiera ver, ¿verdad? Que es la imagen esquemática de lo que es las cuerdas vocales, que son
las dos que se miran con color blanco dentro de la cavidad del. Ya con fotos, estas son imágenes de vías aéreas en donde, como te das cuenta, se observan las cuerdas verdaderas, que las tenemos con un óvalo amarillo encerrado, el nombre, para que las identifiques bien. Están tanto al lado derecho como al lado izquierdo. Del lado derecho están abiertos, del lado derecho están cerrados, y ahí en medio es donde tenemos que meter el laringoscopio. Y arriba de las cuerdas, con esa forma semicircular, es la epiglotis, que en este momento está arriba y nos deja ver las cuerdas. Muchas veces la epiglotis, como si fuera una cortina, baja y no deja ver las cuerdas verdaderas, y debemos de levantarla con la hoja del laringoscopio. Estas son dos imágenes más, dos fotos más de vía aérea, en donde pueden observarse diferentes configuraciones, pero en donde en todas tenemos que identificar las cuerdas vocales para meter el laringoscopio, que es muy importante, y arriba donde se mira la epiglotis. Esto es un modelo de simulación de intubación en un maniquí. Vamos a entrar con una cámara, miramos la boca, la lengua, inmediatamente miramos, si te das cuenta, ahí está la úvula, orofaringe posterior. Eso de ahí que se mira abajo es el esófago a las 6, y esto que se mira como dos líneas blancas laterales serían las cuerdas vocales. Esta imagen nosotros la miramos, pero desde más lejos, por supuesto, porque no estamos con una cámara, sino normalmente miramos desde afuera. Ahí estamos introduciendo un tubo orotraqueal que pasa a través de las cuerdas vocales, y eso es básicamente lo que vamos a ver durante nuestra práctica cuando estemos nosotros intubando el muñeco. Ahí se mira el esófago abajo. Esto es una cuerda vocal lateral. Empezamos a sacar la cámara, el laringoscopio, miramos la orofaringe, la lengua, es eso punteadito. Ahora estamos en la boca, y ahí dejamos fijando, por supuesto, el tubo con los dedos. Este es un video en donde vamos a dar algunos pasos de la intubación. Aquí estamos primero probando, se dan cuenta, el balón del tubo orotraqueal se infla, y después de que se infla, que ya está probado, se desinfla por completo, y la doctora lo va a volver a probar. Y podemos observar cómo el valor debe de inflarse y que es inflado para asegurarse que está adecuado. Ahora vamos a introducir la guía, porque esta intubación la vamos a hacer con una guía. Se dan cuenta cómo la guía metálica atraviesa el tubo, pero no sale de la punta. Debe quedar más o menos a medio centímetro de la punta para no lastimar el área metálica al paciente. Y después de eso, la guía se dobla sobre el extremo de la boquilla del tubo para que no pase. Y después de eso vamos a darle la forma curva de la vía aérea al paciente para que pueda ser mejor dirigido. En este momento estamos ventilando al paciente, como se dan cuenta. La doctora está ventilando al paciente. Vamos a usar la hiperextensión de la vía aérea al paciente para alinear los ejes. En este momento introducimos la hoja laringoscopio, es una hoja curva. Dense cuenta cómo se observa el área de la laringe del paciente que se mira. A su lado izquierdo se pueden ver cómo la persona está lista para entregar el tubo orotraqueal, y hay otra persona con la sonda de aspiración en la mano por si llegara a necesitarse para secreciones. En este momento, sin dejar de ver la vía aérea, se da el tubo orotraqueal, se introduce. Ahora miren la garganta del paciente, cómo puede incluso observarse cómo pasa el tubo orotraqueal. En este caso, que fue con un fiador, con una guía, se saca la guía del tubo orotraqueal, teniendo cuidado, y se retiene el tubo orotraqueal en el paciente, se valora si está adecuadamente intubado el paciente, y después de eso vamos a proceder a fijar el tubo orotraqueal. Esto es un video donde vamos a introducir el laringoscopio en la boca de un paciente que se van a dar cuenta, llenísimo de secreciones orofaringes, mucha saliva adentro de la boca. Metemos el laringoscopio y no se mira absolutamente nada más que burbujas y saliva. Aquí lo indicado es meter la sonda para aspirar y poder valorar la vía aérea. En estas fotos podemos observar en la de la esquina de la izquierda cómo el paciente ya está intubado, y hay una persona que está
con el dedo índice sujetando el tubo contra el paladar duro del paciente. Otro lugar donde se puede presionar es contra los dientes del paciente, incisivos centrales, si es, pero siempre debe haber una persona que esté ahí haciendo ese tipo de presión adentro de la cavidad oral del paciente hasta, como están en las demás imágenes, esté fijado con algún dispositivo, ya sea un adhesivo o un dispositivo en base a presión, que hay varias formas, pero hasta que no esté fijado, la persona que está con el dedo adentro de la cavidad oral o comprimiendo el tubo orotraqueal, presionándolo, mejor dicho, contra los incisivos, no debería de alejarse de él. Esta es una fotografía en un esquema de una vía aérea en el cual podemos observar la diferencia entre una vía avanzada y una vía que no lo es. O sea, la vía avanzada estamos hablando de un tubo orotraqueal. La otra es una cánula orofaringe, que ya lo habíamos visto, y nos damos cuenta como claramente se aísla la vía aérea y por eso es que es muchísimo más fácil ya ventilar con un tubo endotraqueal. Ya hablamos de las ventajas, ya hablamos de las desventajas del mismo, pero esas son de las grandes diferencias y las razones por las cuales también hay mucho más fuga y más distensión gástrica comparando uno con la otra. Siguiendo con la técnica de intubación, si no se logra intubar en 30 segundos, recuérdate que al final estamos hablando de parada cardiorrespiratoria, el tiempo que te tardas intubando es tiempo que no estás dando masaje cardíaco al paciente. Si no lo logras intubar en 30 segundos, tienes que salirte de inmediato. Hay alguien que debería estarte contando el tiempo y decirte después de cuando vas en 22, 23, 24, mira, ya vas 24, ya debes de salir, ya, porque hay algo que hay que salir, ventilar otra vez con bolsa y mascarilla y valorar qué es lo que está pasando, ¿no? O sea, si la técnica, la laringoscopia está correcta, si el equipo está correcto, si el laringoscopio está correcto, si la luz es adecuada, si no tiene secreciones orofaringeas que te impidan la visualización, si la extensión de la vía aérea es adecuada también, si la hoja es la adecuada, si no necesitas mejor una hoja curva o una hoja recta para el paciente, si el largo de la hoja es la adecuada. Y por eso es muy importante que cuando uno no puede intubar a un paciente y saca uno el laringoscopio, debe de entender, bueno, qué es lo que, no solo debe de entender que no se pudo intubar, debe de tratar de buscar qué es, cuál fue el problema, en qué estructura anatómica me quedé yo. Logré ver las cuerdas verdaderas, no las logré ver. Si las logré ver cuando metí el tubo orotraqueal por la facilidad con que se deforma no pudo entrar. El tubo orotraqueal es muy grueso, el tubo orotraqueal es muy delgado, o tal vez necesito un fiador, una guía más sólida que me permite dirigir más adecuadamente el tubo orotraqueal hacia la vía aérea. La vía aérea es muy anterior y también por eso un fiador que yo pueda colocarlo de una forma curveada me puede dirigirme más adecuadamente este tubo deformable hacia la vía aérea. Y la próxima vez que yo vuelva a intubar, todas estas preguntas que ya uno se tiene que hacer deberían de estar analizadas y pensadas en una técnica para salir de esa situación. O sea, ya deberías tener entonces, si el problema era que no tenías una guía, un fiador, entonces ya se la pusiste al tubo. Si el problema es que ya tenías muchas secreciones, pues ya deberías estar lista y en el momento que estaban ventilando al paciente, probablemente con bolsa de mascarilla en ese momento, entonces le aspiras la cavidad orofaringea o ya le reposicionaste la vía aérea al paciente. O sea, no solo volver a meter la hoja del laringoscopio para ver si lo vas a poder hacer ahora, no. Volver a realizar la técnica, pero con algún cambio sustancial que te permita ahora aumentar la posibilidad de que la intubación sea exitosa. Ok, ya que tienes intubado al paciente, entonces ahora vas a comprobar la posición del tubo ventilando y auscultando. Ya dijimos que observas la expansión del tórax y auscultando para que sea simétrica el murmullo broncovesicular. Y ahora fijas el tubo orotraqueal. Muchas veces cuesta muchísimo intubar al paciente. Lo intubamos y en la premura de seguir dando maniobras, ahora alguien no sujeta adecuadamente el tubo al paciente y el tubo se sale. Y ahora es algo terrible porque complicas la vida del paciente. Entonces, después de la fijación, no acaba ahí,
Después de la intubación, acaba de fijar correctamente el dispositivo al paciente. Entonces, ventajas e inconvenientes de la intubación endotraqueal. Entre las ventajas hay una buena ventilación, especialmente en la RCP, que estamos hablando de que estamos comprimiendo el tórax del paciente. Y sobre esta compresión hay una pérdida de la vía aérea cuando no la tenemos intubado. En cambio, con el tubo orotraqueal que está bien fijado, la ventilación sigue siendo y es más fácil, adecuada, y sí es más fácil manejar al paciente. Aislamos la vía aérea, por lo tanto hay menos fuga de aire hacia la cavidad faríngea y también hacia el esófago, lo cual disminuye la distensión gástrica y por tanto que pase contenido gástrico hacia la faringe posterior y reduce aspiración pulmonar. También permite la administración de fármacos en el RCP, cuando no tenemos una vía vascular adecuada. Y si fuera necesario, con otro tipo de instrumentalización, permite la aspiración de secreciones y cuerpos extraños de la vía aérea. Inconvenientes: que el aprendizaje es mucho más difícil, es mucho más largo, por supuesto es invasiva, hay mayor riesgo de rotura de dientes, de encías, de hemorragias, de perforaciones de la vía y otras lesiones de la vía aérea, de infecciones, de intubación al esófago e intubación al bronquio derecho. Y, sin embargo, sopesando unas sobre las otras, estamos hablando que en reanimación cardiopulmonar la importancia es ventilar y oxigenar, no intubar. Es importante recordarlo siempre. Entonces, el momento ideal para intubar es cuando todo esté listo para hacerlo. Todo, empezamos hablando de la persona que lo va a hacer. La persona que va a alcanzar el tubo orotraqueal. La persona que tiene la sonda para aspirar ya lista. La persona que tiene la bolsa autoinflable. La persona que va a quitar la mascarilla. Todo el equipo, el laringoscopio probado, las cosas limpias. Cuando todo eso esté listo, es el momento para intubar. Si todavía no lo está, bueno, esperemos, no pasa nada. Porque recordemos que lo importante es oxigenar, no intubar. Y algo muy importante es que el momento ideal también es el momento en el cual no debe detenerse otra maniobra más importante, como son las compresiones. El detener las compresiones para intubar es algo que no es bueno. Por lo tanto, un momento en el cual se puede intubar y que es muy bueno es durante los tiempos de reevaluación. Recuérdate que cada 2 minutos tú estás deteniéndote para reevaluar el paciente, viendo si tiene pulso el paciente para ver si vas a cambiar. Y en estos momentos, entonces debería ser el momento en el cual ya tú todo lo tienes listo para intubar. Entonces vas a pasar al momento de intubar lo siguiente. Imagínate que vas por el 1 minuto 30 segundos. En este momento ya tú ya dices todas las órdenes y tú le dices, bueno, tú aspiras, tú me pasas el tubo, aquí tengo el laringoscopio, tú le quitas la mascarilla, tú le quitas el ambú, tú me la pasas, tú le miras pulsos. O sea, tú ya determinaste todo tu equipo las cosas que van a hacer. Y en el momento que alguien dice los 2 minutos, para todo el mundo y ¡flum! Tú ya vas listo para intubar y toda la demás gente no se detiene porque ya todos tienen un trabajo determinado, el cual se determinó en los momentos de antes y nunca se detuvo el masaje. En ese momento que vas a intubar, ojalá lo pudieras hacer rápido, si no ya sabes que no tienes menos de 30 segundos para intubar y si no pues tienes que volver a dar con la ventilación con bolsa de mascarilla. Ahora sí, como última diapositiva, entonces vamos a hablar de que cuando el paciente está intubado y estamos en reanimación cardiopulmonar, otra vez, cuando el paciente esté intubado, o sea, tiene una vía aérea avanzada, vía aérea avanzada es tubo orotraqueal, no vamos a dar ciclos coordinados de masaje y ventilación. La ventilación es independiente del masaje. Entonces, cuando ya el paciente esté intubado, a ver, vamos a empezar. Si le estamos nosotros ventilando a un paciente con bolsa y mascarilla y está en parada, tú sabes que le tienes que dar al paciente pediátrico ciclos de 15 ventilaciones por dos compresiones. 15 ventilaciones, 2 compresiones. 15 ventilaciones, 2 compresiones. Y al final de 2 minutos paras para ver si
si el paciente tiene pulso, y si no tiene pulso, continúas en ciclos de 15-2. Pero llega el momento en el cual ya lo intubas, tienes una vía aérea avanzada, entonces ya no sigues, en el momento que el paciente ya está intubado, ya no sigues dando más ciclos de 15-2, sino lo que vas a hacer ahora es que vas a darle ventilaciones intermitentes al ritmo que determine el paciente. Es un niño de 2 años, le vas a dar 25 respiraciones intermitentes, 25 respiraciones por minuto, a eso me refiero, 25 respiraciones por minuto en un niño de 2 años, y le das compresiones a un ritmo de 100 compresiones por minuto. La ventilación es independiente del masaje porque ya tiene la vía aérea aislada. Es más fácil que tú ahora puedes entrar, meter y sacar aire mientras le sigues dando compresiones. Eso no lo puedes hacer si no tiene la vía aérea avanzada. Solo cuando tiene vía aérea avanzada. Das ventilaciones y das compresiones sin detenerte por 2 minutos a un ritmo de 100 compresiones por minuto. Esa velocidad ya no la cambiamos. Pero hasta los 2 minutos, y cuando las personas que te está llevando el tiempo te diga ya van 2 minutos, te detienes la ventilación y detienes la compresión para evaluar al paciente. Si el paciente sigue en parada, continúas con el nuevo ciclo de 2 minutos en donde das ventilación independiente a la compresión. Espero esto que haya quedado claro. Entonces, con eso terminamos esta charla, bastante larga como lo habíamos dicho, y esperamos en las prácticas poder realizar todas las maniobras que mencionamos en esta charla y poder resolver todas las dudas que haya. Hasta pronto y nos vemos pronto.